Es posible que hayas explorado este lugar sin haberte dado cuenta o por error. Para algunos puede parecer insignificante, pero no lo es en absoluto. Te invitamos a conocer qué es en realidad la Isla Nula. Y quédate hasta el final que tenemos una novedad para contarte. Los paralelos y los meridianos atraviesan todo el planeta, aunque en realidad no los podemos observar. Igualmente, entre ellos hay una gran diferencia. Los paralelos responden a una realidad astronómica. El Ecuador, por ejemplo, divide a la Tierra en dos. Y los trópicos de Cáncer y Capricornio marcan los límites de las zonas tropicales. La ubicación de los meridianos, en cambio, es arbitraria. La ciudad de Lima está sobre el meridiano 77 oeste, pero no hay ningún fenómeno natural que lo determine, sino que se desprende de una convención. Cuando se acordó en el siglo XIX que el meridiano 0 pasara por el observatorio de Greenwich, quedaron también establecidos todos los demás. Esa decisión arbitraria generó consecuencias que eran muy difíciles de prever en aquel entonces y que repercuten hasta el día de hoy. Es el caso de la Isla Nula, ubicada en el lugar en el que se encuentran el paralelo 0 con el meridiano 0. Algo así como el centro de la cuadrícula si observamos un planiferio. Si se hubiera elegido otro lugar de referencia, la intersección de las coordenadas 0 y 0 podría estar en Kenia, Indonesia, Colombia o cualquier lugar por el que pasa la línea del Ecuador. Pero bueno, son contrafácticos y el 0,0 está justo aquí. ¿Es realmente una isla? Podríamos decir que no. Allí hay aguas internacionales. La profundidad del lecho marino se acerca a 5.000 metros y estamos a casi 600 kilómetros de la costa africana. Sin embargo, de alguna manera sí es una isla. De hecho, miles de fotografías y alojamientos aparecen situados allí. Y, lo que es más importante, tiene consecuencias para nuestra vida cotidiana. Antes de contarte de qué se trata, queremos hablarte de Odoo, el servicio que auspicia este video y que puede ser clave si estás pensando en lanzar un nuevo negocio. Dentro de Odoo podrás encontrar todo lo necesario para gestionar de manera profesional tu emprendimiento. Desde hacer tu sitio web a gestionar recursos humanos. Pero hay otro tema muy importante y que a muchos les resulta desafiante: la contabilidad. Podrás emitir tus facturas de manera muy ágil y automatizar procesos tediosos con ayuda de inteligencia artificial. Incluso podrás vincular y sincronizar la información con tus bancos para simplificar todos los procedimientos. Otra ventaja clave es que Odoo ya está configurado para cumplir con los requisitos de los organismos de tu propio país, incluidos requerimientos de impuestos, tasas, auditorías y un montón de otros aspectos. Odoo te ofrece acceso gratuito a una de las aplicaciones como esta de contabilidad para siempre. Podrás registrarte gratis en este QR y en el link que está en la descripción del video. No te pierdas esta oportunidad única. De vuelta en el Océano Atlántico, esto de llamar Isla Nula a este punto del mapa no llega a las 2 décadas de vida. Investigamos cómo había surgido el concepto y lo más antiguo que encontramos es de 2008. Ese año comenzó a utilizarse la idea de isla nula entre especialistas de visualización de datos. Se habían dado cuenta que a la hora de buscar lugares o direcciones en los distintos servicios de mapas en línea podía haber errores. Quizás errores de programación, por ejemplo. O incluso cuando se incorporan coordenadas no válidas. En algunas ocasiones, cuando sucedía algo de este tipo, algunos programas reemplazaban el error por un 0. Entonces, si tanto la longitud como la latitud se cambiaban por un 0, la ubicación que se entregaba era ese punto concreto en el Golfo de Guinea. En ese momento, todo lo relativo a la isla Nula, que es Null Island en inglés, comenzó prácticamente como una broma, hasta se hizo este sitio web. Según ese registro, en la isla Nula viven unas 4.000 personas. Tiene esta bandera y se ve así desde el aire. En realidad es todo un invento. De hecho, esa isla se llama Tuuja y es parte de Nueva Zelanda. Entonces todo lo relativo a la isla Nula es un chiste, es una broma. Bueno, no, quizás en aquel momento sí, pero unos años después el tema tomó mayor seriedad. Es que Natural Earth, un conjunto de datos cartográficos de dominio público, la incluyó realmente en sus mapas. Al estar centrada en 00, resulta útil para detectar fallos de geocodificación. Es una isla ficticia de 1 metro cuadrado. Al ser tan pequeña, no llega nunca a mostrarse en la cartografía. Es como que virtualmente existe y sirve para ubicar errores en un mapa. Pero nunca llegamos a ver tierra porque es más pequeña de lo que nos llegan a mostrar.
Pero ¿de qué se tratan realmente esos errores? ¿Es simplemente hacer una búsqueda mal y que nos envíe a la isla nula? No, hay algo más que eso, y las consecuencias son dispares. Un grupo de investigadores contabilizó más de 300.000 fotografías de Flickr que estaban geolocalizadas en Isla Nula. Lo mismo con publicaciones que contenían ubicación en redes sociales, incluso alojamientos situados allí, en medio del océano. Y hasta el origen de algunos ciberataques se situaban en ese punto. Otro ejemplo llamativo se produjo durante la pandemia. En ese momento, la Universidad Johns Hopkins realizaba un monitoreo en tiempo real de los casos confirmados de COVID-19. Pero había algunos de esos casos que, por distintos motivos, no tenían una ubicación exacta. Entonces nos encontrábamos con un mapa de este tipo, con numerosos casos en la isla nula que, obviamente, no habían sucedido allí. Pero tal vez lo más gráfico lo podemos ver en este tweet. Pensé que salía de Nueva Orleans, pero parece que tomé un vuelo de la isla nula al aeropuerto de Los Ángeles. Obviamente no hay aeropuertos, ni restaurantes, ni alojamientos en la isla nula. Simplemente hay agua. ¿O hay algo más? Hace unos años se había instalado esta boya, justo en la intersección de las coordenadas 00. Era parte de un sistema llamado PIRATA, por sus siglas en inglés, que podemos traducir como Red de Investigación Piloto de Boyas Fijas en el Atlántico Tropical. Se trata de un proyecto de Brasil, Francia y Estados Unidos que analiza lo que sucede en ese océano. Cada boya mide velocidad y dirección del viento, temperatura del aire, lluvia, humedad, radiación solar y presión, temperatura y conductividad a 500 metros bajo el nivel del mar. Sin embargo, esta unidad dejó de estar en funcionamiento en 2021. En definitiva, si mágicamente llegamos a la isla nula, no solo no veremos tierra firme, sino que ni siquiera hay una boya que señale exactamente el lugar. Igualmente, eso no desalentó a algunos turistas. Sí, hay personas que quisieron viajar al lugar a ver con qué se encontraban. Y en particular a intentar que sus GPS indiquen la ubicación más cercana posible a 00. Made it to Nome Island here on the Ultimate World Cruise, 0 longitude and 0 latitude. Woohoo! No es un lugar de paso para casi ninguna embarcación regular, ya que se encuentra alejada de la costa y fuera de los circuitos más transitados. Sin embargo, hubo cruceros que se acercaron al lugar. Durante todo este recorrido de la isla nula hubo algo que no pudimos dejar de considerar. Si hay una isla nula, por más que sea imaginaria, podemos también concebir a una isla antinula, que en realidad es un invento nuestro. También sobre la línea del Ecuador, pero justo del otro lado del globo. Se trata obviamente de la antípoda de la isla nula. El lugar exacto es la coordenada 0180. Hay varios puntos en común. Allí tampoco hay tierra firme, sino agua. Y también nos encontramos en aguas internacionales. Estaremos cerca de dos zonas económicas exclusivas, la de Kiribati y la de Estados Unidos, gracias a sus islas deshabitadas Baker y Howland. Por el momento no encontramos a viajeros que hayan querido ir al reverso de la isla nula. Pero si tuvieras que elegir, ¿te embarcarías a las coordenadas 00 en medio del Atlántico o preferirías ir al inmenso Pacífico en las coordenadas 0180? Déjanos tu comentario más abajo. Y antes de terminar, te habíamos prometido un anuncio. Bueno, se viene nuestro tercer libro, Récords para entender el planeta. Si algo nos fascinan son los récords geográficos, no solo por la curiosidad que despiertan, sino también porque nos dan la posibilidad de comprender mejor el mundo en el que vivimos. En la descripción del video te dejamos el link para que conozcas más del libro y accedas a la preventa. ¡Hasta la próxima!